Buenas tardes, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga y la Virgen, ¿cómo están? Me alegro mucho. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios. Oh Dios, ven en mi ayuda. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Los misterios que vamos a meditar son los misterios de gozo y los vamos a ofrecer por la conversión de todos los pecadores, por todos los sacerdotes, especialmente el Papa, por nuestro párroco Padre Willy, por la convivencia que va a estar presente próximamente ahora en mayo, para que el Señor se manifieste grandemente, como siempre, por todas nuestras necesidades, por todos los enfermos, especialmente los de esta comunidad. Primer misterio de gozo, la encarnación, por todos los difuntos, para que descansen en la paz del Señor. Primer misterio de gozo, la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Virgen del Carmen, Ave María Purísima. Segundo misterio de gozo, la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel, Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita sea. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina de los Apóstoles, Ave María Purísima. Tercer misterio de gozo, el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno,
Conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús. María, Consoladora de los afligidos. Ave María Purísima. Cuarto misterio de gozo, la presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús. María, Reina de los profetas.
Ave María Purísima. Quinto misterio de gozo, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Divina Providencia, Ave María Purísima. Un Padre nuestro, por las intenciones de su santidad el Papa, para ganar las indulgencias. Tres Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora.
y por todos los que están en este momento en agonía, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús y no permitas que ningún alma se pierda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita su presa y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María. Y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía, que nosotros las recibimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Ave María Purísima. Santas y buenas noches, hermanos y hermanas. Que el Señor y la Señora los bendiga grandemente.
Bendito. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y pedirle perdón a ese Cristo misericordioso. Y confiando en su misericordia y en su bondad, y reconociendo que somos pecadores, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Renovado por la gracia de la Pascua, te pedimos, Dios Todopoderoso, que quienes hemos perdido la semejanza divina, que con fuerza, que fueron creados nuestros primeros padres, seamos devueltos a la imagen de nuestro Creador, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos, para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con Él y vivimos en las tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está con nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado,
lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Palabra de Dios. Y confío en su palabra. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvide sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. Bendice, alma mía, al Señor. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que lo temen. Porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. Bendice, alma mía. La misericordia del Señor dura desde siempre y por siempre. Para aquellos que lo temen, su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan su alianza. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Ahora nos ponemos de pie, cantamos el aleluya y escuchamos la proclamación del Santo Evangelio. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Padre amado, en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te pedimos humildemente que descienda sobre nosotros el Espíritu de la verdad, para que a través de Él y por Él podamos mirarte, entenderte y comprometernos para llevar tu palabra de vida a aquellos hermanos que no te conocen o que te han abandonado. Por eso, Padre, en nombre de tu Hijo amado, usa a este indigno siervo tuyo como instrumento de tu palabra y abre los oídos del corazón a estos hermanos que nos encontramos reunidos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para crecer, para alimentarnos, para fomentar, para alabarte, para glorificarte, para bendecirte y sobre todo, Señor, para comprometernos a ser verdaderos discípulos tuyos hoy, mañana y siempre. Amén. Buenas noches, hermanos. Nos encontramos ahora en Pascua, después de haber pasado esta Cuaresma y Semana Santa. Y es preciso ver que el mundo está en la expectativa. El mundo quiere saber quién es Cristo. Pero nosotros, los llamados cristianos, tenemos que reflejar el rostro de quién. ¿Pero de qué Cristo? ¿De cuál? ¿Del que murió el Viernes Santo o el que resucitó el domingo? Porque se le note, hermano. Que se le note. Porque eso es precisamente. El cristiano de hoy, si lo comparamos con el cristiano de los Hechos de los Apóstoles, cómo ellos entendieron ese proceso, que no fue fácil, pero lo entendieron a la luz del Espíritu Santo. Cómo transformaron su corazón, cómo transformaron su capacidad, cómo pudieron ellos cambiar su vida de antes a ahora. Desde antes, donde no había esperanza, donde se entendía como el discípulo de Maús, que aquel que se creía que era el Mesías, tú eres el único que te enteraste y lo mataron y dicen que resucitará, pero algunas mujeres dijeron que lo vieron, pero nosotros no lo vimos. Y Cristo se le presenta y le explica desde las Escrituras, desde Moisés, lo que tenía que pasar el Mesías, el Salvador, el ungido, el enviado. Y mientras iba explicando la Escritura, dice que le ardía el corazón, porque a través de la palabra Dios infunde su espíritu. Y ese espíritu es el que acomoda, recibe la palabra. Por eso los discípulos recibieron la palabra y le ardía en el corazón, pero no lo conocieron. ¿Cuándo lo conocieron? Y muchas veces nosotros, aún así, no lo conocemos. Porque si tuviéramos conocimiento de quién es Cristo, que se nos da a través de la palabra y de la Eucaristía, nuestro entorno, nuestra cara fuera otra cosa. Cómo los cristianos se ofrecieron como víctimas, cómo ellos alababan, gozaban, predicaban, vivían. ¿Por qué? Y nosotros no. ¿Por qué busca entre los muertos al que vive? Ha resucitado. Alabémonos, gocémonos en el gozo del Señor, que Cristo está vivo y está con nosotros y está en medio de nosotros. Tenemos que vivirlo. La palabra de Dios es para vivirla. Es para ser nuestra. Es para compenetrarnos más. No es para yo saber más. Es para yo dar más. Es para yo ser instrumento de Dios para aquellos hermanos que han perdido la fe, encuentren el camino
que lo conduzca a la salvación a través del Sagrado Corazón de Jesús. Y que yo sea ese camino. Para ser camino tenemos que ser comprometidos. Ayer que se celebraba la misericordia y cuando se rezó aquí la misericordia a las 3 de la tarde, que puse el Santísimo y había un grupo nutrido de hermanos, me vino esto en la mente. ¿Qué me decía, hijo? Si la gente, si mis hermanos conocieran quién soy yo, para qué vine yo, si tan siquiera me miraran, tan siquiera se arrepintieran, tan siquiera se comprometieran conmigo, tan siquiera una hora, el mundo cambiaría. Porque queremos cambiar el mundo. Queremos cambiar a nuestra esposa, queremos cambiar a nuestros esposos, queremos cambiar a nuestros hijos, queremos cambiar al vecino, queremos cambiar a la hermana, a todo el mundo menos ¿quién? Y dice una canción, Señor, cámbiame a mí, porque cambiándome a mí, otros cambiarán. Porque ese cambio surge cuando tú te encuentras ¿con quién? Con el amado. Y eso le llama un encuentro personal y único. Entonces nosotros los católicos, los cristianos católicos, como decía Carlos Manuel, nuestro beato, tan cerca del pozo y nos morimos de sed. Y seguimos como ovejas sin pastor. Por eso el mundo pide, clama y le demuestre quién es Cristo en tu vida. No hable de Cristo histórico, del Cristo que nació, del Cristo que murió y del Cristo resucitado. Ahora, háblame de ese Cristo resucitado en tu vida. Háblame. Cuéntame poquito a poco cómo ese Cristo resucitado transformó tu vida, tocó tu vida. Y cuán agradecidos somos nosotros con ese cambio. Y qué hemos hecho nosotros cuando Él se nos ha acercado y nos ha dado lo mejor, y nosotros qué hemos hecho. Dicho esto, porque la carta de San Juan nos habla de eso mismo. Y dice la palabra que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar, peor ciego que no quiera ver. Si tú quieres salvarte, si tú quieres sentir la gloria de Dios en tu vida, ábrete al corazón de Jesús y al corazón inmaculado de nuestra Madre María. Y para abrirnos necesitamos tener una cosa que es una palabrita sencilla que está bien gaseada. Se llama fe. Yo he visto muchos hermanos, yo tengo fe. Oh, pero cuando viene la prueba, ¿dónde está tu fe? Cuando vienen los problemas, ¿dónde está tu fe? Cuando viene el sufrimiento, ¿dónde está tu fe? Cuando viene la muerte, ¿dónde está tu fe? Ese es el propósito. Para eso vino Cristo a enseñarnos. Y esa fe se convierte en otra palabra que es confianza.
Confianza es depositarme, vaciarme todo en aquel o aquello que me he encontrado para cambiar mi vida, para transformar mi vida y vivir la vida del cara al Padre. Yo te pregunto, ¿tú vives tu vida de cara al Padre? ¿Qué estamos haciendo, hermano, con nuestro Señor Jesucristo? El cirio pascual, luz de Cristo. Cada misa, cada celebración debe ser un motivo para mí y para ustedes de encuentro personal con Cristo y decir, Señor, aquí estoy. Con mis debilidades, con mis virtudes, cansado, bamboleado de tanto problema, de tanta queja. Pero Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Toma mi cuerpo, toma mi alma, toma mi corazón. En mis dificultades, perdóname, Señor, porque no he tenido la valentía de fijarme en ti. No he tenido la valentía de decir, no importa, tú estás conmigo. Y tú me dices, hermano, rema mar adentro. Y yo dudé y tengo miedo, porque cuando dudamos nos entra el miedo. Cuando nos entra el miedo, nos entra el pánico. Cuando entra el pánico, no pensamos. Y cuando no pensamos, te abandonamos. Por eso en este momento, Señor, te pido por tu santo nombre, en tu nombre, porque tú dijiste que todo lo que pidamos en tu nombre al Padre se nos dará. Quítanos el espíritu de cobardía. Seamos valientes ante cualquier prueba, a cualquier enfermedad, cualquier situación. Porque si tú estás conmigo, ¿quién en contra de mí? Si yo ando contigo, si yo te amo a ti, tengo que expresarlo, tengo que demostrarlo, tengo que vivirlo, que mi aroma, mi perfume sea el Cristo resucitado. Que otro me diga, oye hermano, ¿qué tú tienes? ¿Cómo tú lo haces? Y tú dices, ven y verás. Porque de ese que me enamoré yo, de ese que me entregué yo, es el que te voy a hablar. Porque no hay persona, no hay pecador que no tenga perdón de Dios, que no tenga misericordia de Dios. Pero tenemos que volver con un corazón contrito y humillado ante ese Cristo vivo y resucitado, que no se cansa, con los brazos abiertos te recibe, sana tus heridas, te viste, te pone el anillo en el dedo y sandalia, dice, aquí no ha pasado nada, quieto, tranquilo, yo estoy contigo y estaré hasta el fin del tiempo. Y nos da en la Eucaristía, y nos lo da y nos entrega, y andamos cabizbajos, andamos tristes. Por eso yo, cuando paso por ahí, yo estaba en Walmart con mi esposa, y había un grupo de personas y dijo, ¿quién vive? Y dice, ¿tú eres loco? Y dije, por eso estamos perdidos, porque estamos buscando todavía a Cristo en la tumba. El saludo de cristiano dice, hermano, ¿quién vive? Cristo. Ese es el saludo. Demostremos a este mundo que Cristo está con nosotros y nosotros con Cristo. Seamos creíbles a este mundo. Por eso hoy hay una del apostolado de la cruz, una charla para enamorarnos de Cristo, conseguir a Cristo. ¿Cómo yo puedo enamorarme más de Cristo? Una charla del apostolado de la cruz, de unos hermanos laicos. Dice bien la palabra que Dios ha escondido la palabra ¿a quiénes? A los necios
y entendido. ¿Y se la revelado a quién? Personas sencillas como Conchita y Santa Catarina de Siena. Dios no busca doctorado, Dios no busca estudio. ¿Qué busca Dios? Tu corazón. Porque de donde está tu corazón, está tu tesoro. Y de tu corazón sale lo bueno y lo malo. Y Dios quiere sembrar en tu corazón la semilla del amor. Porque Dios es amor. Y del que es cristiano, respira, habla del amor. Y está en el amor, porque el amor todo lo comprende, todo lo tolera y todo lo perdona. Si estamos en esa onda, que se te note. Seamos cristianos comprometidos. No tengamos miedo. Lancémonos. Confiemos. Deme un voto de confianza a Cristo. Y verán que su vida cambiará y serán otra persona. No serán ustedes, porque Dios le enviará el Espíritu Santo. Le habla a este servidor que ha pasado la zarza del Guayacán. Yo he tenido que decidir en un momento de mi vida a quién yo voy a seguir. Cuando estaba quemándome las pestañas, estudiando, que después que me gradué, mi bachillerato y mi maestría, que estaba en la cúspide de mi profesión, cuando me faltaba ese empujón para coger la licencia para ser CPA, Cristo me dice no. Y tuve una batalla con él, yo sí y él no. Y me cogió al diaconado. Y yo no entré al diaconado porque yo quise, yo entré porque Dios me llamó. Y esa batalla estuvimos batallándola todo el tiempo. Y hubo un examen que dieron para reprobarlo. Y yo vine y aquí es lo mío. Cogí el examen y empecé Tim Marín de los Pingües, ¡pam! Esta es Tim Marín de los Pingües, ¡pam! Y cuando a 2 semanas dieron el resultado, Monseñor Fontane, que fue que dio el examen, dijo, ¡hay una sola! Y yo dije, ¡ay, qué bueno! Porque así me libero del compromiso del diaconado. Porque los que están detrás, los que estaban allí, cuando hablaban, yo me quedaba con la boca abierta. Y yo, wow, ¿cómo hablan? ¿Cómo conocen a Cristo? Wow. Y de repente, saca la nota. Fulano, tanto. Fulano, tanto. Y cuando quedaban 3, dice, estos 3 que quedan, uno es el 100. Y no lo voy a decir, lo voy a decir en la mitad. Y ya, bueno, yo decía el último. Y cuando hizo, fulano, y él se viró así, un silencio. Yo estaba confiado, hermanos, no le miento, que yo no era imposible que yo fuera. Imposible. Cuando me dijo, Ernesto Rivera, usted habló con Dios y hizo trampa. Seguro, te lo estoy diciendo. El padre me regañó y todo. Y me echó para afuera con él. Porque me puse bravo, porque no puede ser. Y él me dice, vete para acá. ¿Este es tu nombre? Sí. Mira la clave mía y mira la tuya. ¿Tú te copias de la clave mía? Y él, no. ¿Yo te di la clave? No. Pues eso te dice algo a ti.
¿Tú estás peleando con Dios? Sí. Pues ahí está la contestación. El Señor te está llamando. Eso eres tú con el Señor. Ese es tu problema. Entonces, no, lo que pasa es que o cuenta número o cuenta alma para el Señor. Tú decides. Y me recuerdo que me salí ese día y mi esposa era la que me empujaba. Y mira, che, me pasó esto. Y dice, te lo dije, decídete. El Señor te necesita. Y otra más. Y ese día que iba a coger el examen, tenía un seminario y había que ir. Y yo fui derechito para el examen. Y yo no sé qué me pasó, paré donde estaba dando el retiro. Y Monseñor Fontana estaba en la puerta y se te estaba esperando. Y de ahí para allá comprendí que hablar, está con el Señor, servirle al Señor, es la ganancia total. Es la ganancia. No hay dinero, hermano. No hay nada que compare el amor de Dios. Y no me ha faltado nada en mi casa. Crié mis 3 hijos. Son profesionales. Tengo 4 nietos. Y donde me llaman, voy. Y donde me invitan, voy. Porque el cristiano tiene que ser la voz, la pierna de Cristo resucitado. No tengamos miedo. Si amas a Cristo y sigues a Cristo, no tengas miedo. Confiemos en Él. Seamos verdaderos con Él. Como dice en el Evangelio, vengan a mí todos los que están ¿qué? Pregunto, ¿tú no estás cansado y agobiado? ¿Estamos o no estamos? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué hacemos aquí? Buscando esa agua, ese bálsamo que me fortalece mi fe y me dice, camina, olvídate, yo estoy contigo y contigo nadie podrá, porque yo he vencido la muerte y el pecado para demostrar a este mundo que Dios es el Dios de vivo y de muerto. Alábalo que vive. Amén. ¿Quién dice amén? Amén? Pues se te nota, hermano, de ahora en adelante no esté con la cara triste, aunque te duele el callo, aunque te enferme, al contrario, gozoso, contento, porque Cristo está contigo. Cristo sana, Cristo libera. Cristo, la sangre de Cristo te envuelve y nada ni nadie podrá contra ti, porque Cristo venció para demostrarte, si tú eres fiel con Él, Él será fiel contigo. No le tengamos miedo, hermano, a comprometernos y a cantar la victoria de Cristo y a sonreír y decir, hermano, ¿quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Alabado sea el Señor. Amén. Y en ese gozo de sentirnos hijos de Dios, vamos a pedir a ese Padre todas nuestras peticiones. Confiemos en Él, tengamos fe en Él a través de su Hijo, que todo lo que pidamos a Jesús, al Padre, en nombre de Jesús, se nos conceda. Por eso viene la oración de los fieles, para pedirle a Él que intercedan por todas estas peticiones nuestras y por las suyas particulares. Y nos ponemos de pie. Por la iglesia enriquecida con la vida y doctrina de Santa Caterina de Siena, que la amó
con apasionada entrega para que permanezca unida en la verdad y la fidelidad a Jesucristo, oremos al Señor. Para que Santa Catalina, modelo de mujer y de cristiana íntegra, sea el ejemplo que impulsa a las mujeres a vivir su papel específico en la Iglesia, oremos al Señor. Oremos, hermanos, para que el pueblo de Dios viva la fe de la resurrección de Jesucristo. Oremos al Señor. Oremos para que los cristianos crezcamos cada día en santidad y amor de Dios. Oremos al Señor. Para que nuestros gobernantes trabajen por la justicia y la paz. Oremos al Señor. Para que se respete la dignidad y la libertad de todos los hombres. Oremos al Señor. Para que la celebración de la fiesta de Santa Catalina de Siena, imitemos su vida y vamos de la fe que la hizo fiel al fin, hasta el fin, oremos al Señor. Tengamos, hermanos, presentes a todos nuestros hermanos enfermos, a Mercy Martínez, Lalo Ortiz, Isabel Forte Ramos, y nosotros que estamos aquí, nuestros familiares, amigos, compañeros, nuestra hermana que estuvo hospitalizada y está con nosotros otra vez aquí. ¿Cómo te sientes? Luchando en victoria. También pedimos por ella que está aquí, por su papá, su mamá, su hermana, y por todo cada uno de nosotros, que el Señor derrame su sangre poderosa, nos limpie, nos sane, nos salve y nos libere. Que podamos sentir su mano poderosa en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Que seamos sanados tanto corporal como espiritual. Oremos al Señor. Pedimos por todos nuestros hermanos difuntos, muy especialmente William Morel y Miguel Colón, que el Señor a estos hermanos les conceda el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua, que descansen en la paz del Señor. Amén. Oremos al Señor. Pedimos por nuestra convivencia, que seamos comprometidos, seamos fieles con Cristo, con su iglesia, que podamos llevar un solo hermano nuestro a esa convivencia. No tengamos miedo en preguntar a otro hermano. Seamos portadores, caminos, vehículos, para que estos hermanos se acerquen a Dios como nosotros nos acercamos y sienta el poder sanador de ese Dios amoroso y misericordioso. Oremos al Señor. Para que la celebración de esta Eucaristía se aumente en nuestra caridad y se avive nuestro deseo de buscar su rostro de Dios, oremos al Señor. Ahora, hermanos, presentamos al Señor nuestras intenciones particulares. Pídele al Señor, no tengas miedo. En tu corazón, Dios te oye, Dios está aquí. Dice la palabra, que donde 2 o 3 estén reunidos, allí estoy yo. Aquí está Cristo, confía. Deposítale, no te lo lleve. Oremos al Señor. Oh Dios, que nos manifestaste la plenitud de tu amor en tu Hijo Jesucristo, escucha las oraciones que te presentamos en la fiesta de Santa Catalina y danos tu espíritu para vivir la caridad que viene de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios es amor, búscalo y verás.
Amén. Canción difícil de cantar, ¿verdad? Pero cántala con el corazón. Recuerda, hermano, que el música lo canta más feo y se amanece. Así que usted no se avergüence, cante. Haga algo con su vida. Brinque, salte. Demuestra al Señor cuánto lo ama. No esté triste ni cabizbajo. Creemos un Cristo victorioso, un Cristo que sana, salva y libera. Así que alaba lo que vive. Nos ponemos de pie, hermanos. Y lleno de alegría de ser hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde hasta la vida eterna. Amén. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
en este momento que te hemos comulgado, tanto sacramentalmente como espiritualmente, te pedimos humildemente que entre en nuestro recinto de nuestro corazón. Purifica nuestro corazón, amado Señor. Un corazón cargado de muchas cosas, de mucha amargura, de muchos fracasos, de muchos dolores, de muchos desengaños, pero un corazón que te ama, un corazón que late por ti, Señor. En este momento, mi amado Señor, te pido que entre en lo más profundo de mi alma. Deposita tu Santo Espíritu, que tu sangre poderosa corre sobre todo mi cuerpo para ser sanado, salvado y liberado para la gloria del Padre. Gracias, Señor. Gracias porque me amas. Gracias porque me perdonaste. Gracias porque me has curado. Gracias porque me sigue amando. Gracias porque me llamaste por mi nombre. Gracias porque está conmigo siempre. Gracias por darme a María como madre. Gracias por morir por mí en la cruz y ofrecerte al Padre. Gracias. Gracias, Señor. Y antes de irme a mi casa, te he recibido sacramentalmente y espiritualmente en mi corazón. Te doy gracias, Señor. Que cuando yo salga sea un hombre, una mujer renovada en el Espíritu. Que yo pueda ser la mejor o el mejor feliz del mundo porque te tengo a ti. Y tú estás conmigo, nada ni nadie, ni nada me falta, porque solamente tú basta. Gracias, Señor. Gracias. Te lo pido en el dulce nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, y la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, mira con bondad a tu pueblo, y ya que los ha renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos a orar la oración. ¿La tienen? Por la convivencia. Hagamos con mucha fe. Señor Jesús, que dijiste pida y recibirán, toque y se les abrirá. Te suplicamos que nos escuche como siempre lo haces, con misericordia y favor. Venimos confiados que una vez más te unirás a nuestros esfuerzos para que nuestra convivencia sea todo un acontecimiento de renovación y evangelización. Tú conoces nuestras necesidades y anhelos. Quizás hoy como nunca el hombre y la mujer buscan afanosamente de dónde agarrarse y cómo sostenerse, pero el viento en contra y las fuentes corrientes hacen casi imposible el ir a donde queremos, llegar a donde ansiamos. Es por todo esto y muchos más que otra vez venimos ante ti para pedirte que cuides los terrenos, unjas la carpa, fortalezca el tiempo, ilumine a los recursos,
capacite con salud, paciencia y servicio en el amor a los servidores. Y sobre todo, abra de par en par el corazón de todos los asistentes, para que solo en ti, Jesús, encontremos el camino seguro, la verdad que nos hace libre y la vida eterna. Por último, reclamamos la asistencia de tu Madre amorosa, para que interceda por nosotros y haga que una vez más el agua se convierta en vino. Señor, contamos contigo para que nuestra convivencia sea una vez más un abrir puertas para ti. Amén. Oramos por nuestros hermanos sacerdotes. Consérvalo. Ellos son débiles, tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Digna del Señor bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestra defensa contra las asechanzas del demonio. Para que Dios en ti su poder, te pedimos suplicantes, y tu príncipe de la vista celestial, por el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dos anuncios. Primero, la oficina está abierta para los hermanos que se van a registrar para la convivencia. Por favor, vamos a registrarnos temprano, porque eso no calcula la silla y todos esos pormenores. No eche en saco roto la gracia de Dios. Una cosa que tenemos seguro es la muerte. La vida es corta, la muerte es segura. El pecado nos las arrebata, pero Cristo nos sana. Así que confiemos en Él. Vamos a anotarnos en la convivencia. Vamos a llenar esa carpa, que hay que buscar otra carpa más. Demostremos al mundo quién vive. Demostremos al mundo que Cristo está aquí y es el victorioso, es el Rey de Reyes y Señores de Señores. Demostrémoslo llenando esa carpa. No lo dejes. Trae a otra persona contigo. Esa alma que tú salvas es tu pasaporte para el cielo. Así que no lo dejamos para la tarde. La oficina está abierta, vamos a inscribirnos temprano y traer a otro hermano para que se inscriba. Y el segundo anuncio es que nuestros hermanos apostolados de la cruz están reunidos, le esperan a ustedes, a todos, aquí, una charla buenísima sobre el apostolado de la cruz. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus oraciones? De Conchita, la que van a beatificar el sábado que viene, Dios mediante, una mujer laica, sin virtudes, porque dice Dios, si tú no hablas, la piedra hablará por ti. No tengamos miedo, mire, yo no sé, yo lo dije ya, a mí en noviembre, el doctor especialista de la voz, le dice que yo no, se supone que no esté hablando, porque mi cuerda vocales tiene un defecto genético, que nace así, y de eso de 1 a 1 millón, que ustedes hablan 50 con la cuerda vocales y 50 con los pulmones, yo hablo 100% con los pulmones.
Y me dijo, ¿cómo tú lo haces? Y no, como Cristo lo hace. Esa es la diferencia. Ese Charlie dice, ¿usted es cristiano? 100%. Confiemos en Él y verá la gloria de Dios. Si no tengamos miedo a nada, ni a nadie. De aquí, victoria segura. ¿Quién vive? Cristo. Ahí estamos. Que el Señor los bendiga, que pasen una buena noche. Cuídense, que la Virgencita los acompañe en su salida, los lleve feliz a sus hogares, que su familia disfruten de muchas bendiciones. Amén. Margarita, el cántico.